en los mamíferos, este proceso reproductivo se afianza porque se ha organizado, como vamos a ver, en una estructura de control, en una estructura de regulación muy fina, que es el sistema neuroinmuno hipotalámico endocrino. O sea, todo lo que tiene que ver con la regulación del sistema nervioso central y el sistema endocrino. Entonces, para comenzar, podemos hacer una gran diferencia de los seres vivos. Y esa gran diferencia nos lleva a resaltar realmente que algo evolucionó en pro de una reproducción mucho más refinada. Si uno mira la reproducción de los procariotes que son todas esas estructuras vivas, elementales, que no tienen un núcleo como tal, que se dividen simplemente en células hijas exactamente iguales, que no participan de divisiones especializadas como la división meiótica, que solamente tienen no tiene una división mitótica, sino una división de partenogénesis, y que no tienen meiosis, garantiza que esas células permanezcan mientras las condiciones del medio son favorables y permanecen vivas durante milenios. De hecho, hoy día podemos dar cuenta que en las profundidades marinas, en las profundidades del mar de Filipinas, de Java, allí hay bacterias, cianobacterias, que potencialmente fueron las bacterias que inicialmente se vincularon a esos protoplasmas celulares del mar primigenio hace 3.500 millones de años y se vincularon a esa célula formando la mitocondria. Entonces las bacterias están, las células procariotas están toda la vida y seguirán siendo iguales. A diferencia cuando adquieren un núcleo y el genoma se protege y adquieren una serie de organelas, entre ellas la mitocondria, las células eucariotas se organizan y se especializan. Se especializan en diferentes tipos de células, adquieren una forma de división controlada, la división mitótica, que da cuenta entonces de la división celular, y a su vez evolucionan en una división meiótica para la partición del genoma, para la partición del material genético heredable en células especializadas que se llaman gametos. Una de las propiedades o una de las características de las células eucariotas es que la vida se vuelve finita. O sea, a partir del momento en que nos volvimos especializados y que nos volvimos muy sensibles a las situaciones del medio, perdemos la cualidad de la supervivencia eterna, o sea, de la larga vida. Nos comprometemos con morir y llegamos a darnos cuenta que somos seres finitos, los seres humanos, porque adquirimos una evolución de nuestro sistema nervioso central. Entonces nuestro sistema da cuenta de que somos seres finitos y tenemos toda una programación genética y bioquímica para hacer que la célula tenga un fin, tenga un principio y un fin. Pero a su vez, esa gran especialización da cuenta o responde por la alta complejidad, lo que se expresa en la biodiversidad. Y el primer momento de diversidad es cuando aparecen entonces dos sexos. Aparece un sexo masculino y aparece un sexo femenino que da origen al sexo masculino, que ustedes lo saben muy bien. O sea, hay una especie de mutación o de transformación de un sexo hacia otro sexo que se va a hacer necesario para garantizar esa biodiversidad. En ese proceso de especialización es necesario tener en cuenta que las células necesitan de estímulos de otra célula. A su vez, las células son capaces de estimularse a sí mismas. Entonces, en el orden de complejidad evolutiva, mientras más abajo avancemos en los eucariotas, podemos encontrar que las células de los seres más tempranos, más primitivos, más elementales, donde no existe ni siquiera circulación, sino que hay un protoplasma en un cuerpo multicelular, existen estímulos que se llaman estímulos intracrinos. Y esos estímulos intracrinos son el resultado de la necesidad de una transformación o de un cambio a partir de una célula que ya está especializada en sí misma, una célula
de orden endocrino. O sea, en los elementos vitales más sencillos tenemos que hay estímulos dentro de la propia célula que generan un cambio. A medida que avanzamos en la evolución y se aparecen estímulos o canales de circulación, el primordio de la circulación, el estímulo intracrino se vuelve más complejo y aparecen estímulos paracrinos, o sea, una célula al lado de otra célula produce un cambio y a su vez aparece difusión de sustancias de un grupo celular hacia la distancia en estímulos endocrinos. Inicialmente en canales muy tempranos, canales circulantes muy tempranos, muy primitivos, pero hay una señalización de la célula de un lado al otro. Se están especializando las células entonces para cumplir funciones cada vez más complejas. Y cuando aparece la notocorda, o sea, el canal nervioso, el cordón medular, aparece el sistema nervioso central, evoluciona un sistema de células que se especializan en el control. El sistema adquiere todas las características evolutivas hasta el momento presentes, o sea, el sistema nervioso central cumple funciones intracrinas, cumple funciones paracrinas y cumple funciones endocrinas. Y todos los órganos que van a depender del control del sistema nervioso central van a tener las mismas funciones heredadas desde la evolución. En ese sentido se organiza cuando aparece el sistema nervioso central, un sistema que recientemente, en los últimos, diríamos, 20 años más o menos, se llama hoy día sistema neuroinmunoendocrino. Hoy día, en la complejidad de los seres humanos, lo llaman incluso psiconeuroinmunoendocrino. El sistema nervioso central pasó a ser no solamente un órgano especializado de control, sino un órgano endocrino, un órgano de regulación prácticamente de todas las funciones periféricas y que alcanza la mayor especialización en todos los sistemas. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque la función reproductiva, que no es la más importante, sino diríamos una de las prioritarias, la que garantiza la supervivencia, tiene que ser altamente refinada en interacción o en relación con todos los otros órganos que dependen a su vez del sistema nervioso central. Entonces, los eucariotes, una vez adquirimos un sistema nervioso central, volvemos compleja nuestra regulación de las funciones periféricas en todas las funciones y por lo tanto, entonces, garantizamos una reproducción que es sexual. El cerebro entonces se especializa en un género, en una forma de expresión de su identidad sexual. Aparecen los dos más predominantes y los dos que dan éxito en la mayor forma de las veces, que son un sexo género masculino y un sexo género femenino, con el cual se garantiza una reproducción sexual. A su vez, todo el sistema crece de manera especializada, entonces aparece el momento donde se especializa la célula, se especializa la función y la función cumple con esa garantía reproductiva. Aparecen toda una serie de respuestas adaptativas que están marcadas o inicialmente presentes en todas las células, que son capaces de hacer homeostasis con el medio, pero se vuelven respuestas adaptativas complejas, como vamos a ver enseguida. El sistema nervioso central influye tanto en el proceso reproductivo que una chica puede perfectamente bloquear, inhibir todo el proceso ovulatorio por un estado de estrés, por un estado de respuesta máxima llamado infección, cirugía, estrés psicológico, afección psicológica o afectiva. Y todos permanecen con una capacidad de autorregulación, como vamos a ver ahora. En esa regulación están implicadas las relaciones intrínsecas entre las células, desde la característica intracrina, paracrina y autocrina. Una unidad folicular adquiere casi una dimensión única y ella misma se regula, vamos a darnos cuenta de ello, a su interior. El ovocito, que parecía hasta unos años atrás ser una célula germinal casi que
quiescente, o sea, en calma, con una meiosis paralizada, hoy día se le da total valor a su función. No está inerte, no está quieta, está metabólicamente activa. Y ella misma, el mismo ovocito es el que parece iniciar su propio proceso de maduración citoplasmático nuclear, preparándose para la fecundación. Y evidentemente en esa organización del sistema nervioso central pues va a depender de una regulación desde la periferia, desde el centro hacia la periferia y en reversa desde la periferia al centro. Por lo tanto, todas las glándulas que dependen de las funciones del sistema nervioso central del cuerpo vivo dependen de la regulación del sistema nervioso central en vía aferente y en vía eferente. Ya hoy día sabemos, por ejemplo, que la grasa es un regulador del apetito, es un regulador del estado metabólico, o sea, nuestra periferia está dando cuenta a nuestro cerebro de qué tanto necesita o qué tanto puede controlar para ingerir o adquirir los alimentos. Entonces, en glándulas y en órganos especializados como la gónada, por ejemplo, pues podemos dar cuenta de que hay hormonas, sustancias precisas en el órgano, en la unidad folicular, que van a dar estímulos de control positivo o negativo, como vamos a identificar enseguida. Y cada uno de estos órganos son absolutamente necesarios, como nos vamos a también a referir. Entonces es necesario que haya una maduración de la suprarrenal, que generalmente comienza antes de la maduración de las gónadas, unos 3 a 4 años antes, para que haya sustrato, o sea, sustancias precursoras para que la gónada tenga la capacidad de producir los esteroides sexuales. Es necesario que haya una función adecuada de la tiroides. Si hay un hipotiroidismo, no hay una regulación de la función gonadal y en consecuencia pues no se desarrolla el potencial reproductivo. Entonces cada uno de esos órganos están en intrínseca relación a través de esos mecanismos de control interno, intracrino, paracrino, autocrino y endocrino. ¿Cómo llega ese cerebro a organizarse de tal forma que logre el control? Esto no es creación, es simplemente evolución. Las células germinales que fueron a definirse en un sistema especializado, altamente especializado como el sistema nervioso central, tienen su origen desde el embrión más temprano. Esas células llegan al sistema nervioso central y se definen en 3 tipos de células en el sistema nervioso central, que todos las conocemos, pero que recientemente se le ha dado también un grande valor a las células que menor valor se le habían dado, porque no se conocía su función. Para todos anteriormente eran muy importantes las neuronas, no hay que cuidar las neuronas, esas son las células pensantes, activas, esa es la razón del sistema nervioso central. Pues solamente el 10% de las células del sistema nervioso central son neuronas. De todos los millones de neuronas y que diario mueren neuronas y que podemos protegerlas y cuidarlas, el 10% dan cuenta de esas funciones en diferentes niveles que ustedes conocen en la histología, en diferentes niveles de interrelación. El 90% de las células del sistema nervioso central son las células que se llamaban anteriormente, desde la descripción de Purkinje y de los anatomistas y los histólogos, las células de sostén. Células de sostén o células de mantenimiento, y eran como células de cemento, como de interfase entre las neuronas, pero no le conocíamos las funciones. Todos los días más, con el conocimiento de la biología molecular, de la bioquímica, de alto refinamiento, medición de sustancias, de sustancias metabólicas, etc., se sabe que las células más importantes del sistema nervioso central para su función son las células, los astrocitos y las glías, las microglías. Y esas células son células de carácter endocrino. En esas células se cumplen funciones vitales de síntesis autocrina, intracrina, autocrina, paracrina y endocrina. Y esas células establecen las conexiones con los pies vasculares, o sea, la estructura capilar más sensible del sistema nervioso central, donde surgen, de donde llegan y surgen las sustancias que de la periferia al centro, del centro a la periferia van a dar el mensaje hacia
resto del organismo. Esas células conforman el 90% y establecen conexiones a su vez con las neuronas. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema nervioso central ya dejó de ser un conjunto de neuronas y pasó a ser un órgano endocrino. Un órgano que ya hoy día lo llamamos psico, neuro, inmunoendocrino en el caso de los humanos. Ustedes lo pueden encontrar en las revistas recientes, psico, neuro, inmunoendocrinología. Ya hay una revista donde trabaja todo esto y ya damos cuenta de una cantidad de funciones de la función endocrina en nuestro cerebro. Entonces, nuestra maduración del sistema nervioso central conserva cada una de estas características y podemos hablar de que finalmente los estímulos que se dan a distintos niveles van a cumplir, es una relación de funciones. Lo que emerge en el sistema nervioso central y cada uno de los momentos de especialización en la infancia, en la preadolescencia, en la adolescencia y en la adultez van a modificar otros órganos o los órganos periféricos a través de esos mensajeros. Entonces, para nadie es un secreto que, por ejemplo, el estrés bloquea la reproducción. Y una pregunta frecuente de una persona que dice no tener la capacidad de entrar en gestación, viviendo, teniendo una vida sexual activa, una pregunta es, bueno, ¿hay algo de estrés? ¿Hay algo de tensión, bien sea en la pareja o tensión social o alguna cosa está desencadenando? Porque podemos dar cuenta de que esto es repercute en la función. Y tener en cuenta que las células están potencialmente preparadas para sintetizar sus propias hormonas y el sistema nervioso central sintetiza sus propios esteroides, los llamados neuroesteroides, que los vamos a detallar de pronto a visualizar la semana entrante. ¿Cómo surge entonces esa regulación del sistema nervioso central para controlar, diríamos, es una palabra muy dominante, controlar como una torre, controla las funciones? Se organiza un sistema llamado sistema neuroinmuno, sistema límbico hipotalámico. El sistema límbico hipotalámico está en el centro del cerebro, emergió hace 450 millones de años aproximadamente en el cerebro mamífero. Ese cerebro evolucionó con respecto al cerebro primitivo, el bulbo y la protuberancia, que son los cerebros reptilianos, adquiriendo sustancias absolutamente importantes para la regulación del entorno, y allí emergen unas células, unas sustancias que venían desde los reptiles primitivos. Por ejemplo, la oxitocina. La oxitocina hoy día se llama la hormona del amor. Hasta hace unos años la oxitocina no era sino la que contraía el útero y se sabía que hacía que la leche se eyectara de la mama cuando el bebé o el mamífero mamaba. Y esa oxitocina hoy día tiene una completa dimensión propia. El sistema límbico hipotalámico se quedó con una oxitocina de hace 750 millones de años, la incluyó en el sistema límbico hipotalámico y reguló las emociones. Nuestras emociones, nuestra característica de ser como seres humanos es que somos seres fundamentalmente emocionales. Entonces ya vamos relacionándonos con nuestro ser de relación depende profundamente de una emoción. Esas emociones que son las que nos mueven. Emoción significa el mover, inicia el movimiento. Nuestras emociones son las que inician el movimiento. Y después, segundos, centésimas de segundos después del inicio de la emoción que surge por la apreciación de los órganos de los sentidos, el sistema límbico hipotalámico, una amígdala del sistema, manda un mensaje a la ínsula, que es una parte de la corteza primitiva cortical, parte cortical del cerebro, y esa ínsula le dice, esa emoción es buena o esa emoción es mala. Y por eso nos enamoramos. Nos enamoramos porque a través de nuestros ojos, de nuestros sentidos, de nuestro olfato, de nuestra piel, sentimos que hay una aproximación de una persona que nos atrae, que nos gusta, que inicialmente nos desencadena estímulos a través de feromonas visuales, olfativas, y estímulos visuales. Y esa emoción nos libera una cantidad de sustancias en el cerebro que nos ponen inmediatamente a prepararnos para qué? Para la reproducción. O sea, cuando nosotros
enamoramos, no nos enamoramos solo para poder de la mano, y salir tocando y bailar y todo. Nos estamos preparando para la reproducción. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, voluntariamente controlamos nuestros impulsos y nuestras emociones y nos enamoramos, y nos damos el gusto de enamorarnos. Pero todo está preparado para garantizar esa reproducción para la cual está dotada el sistema nervioso. Son engaños evolutivos muy interesantes. Ahorita podemos ver, por ejemplo, cuándo es más atractiva la mujer. ¿Sí? Perdón la palabra, como hembra de la especie mamífera, de la especie humana, la mujer tiene un momento en que es más atractiva. Entonces el macho, el hombre, pues la va a buscar, y eso pasa en todos los mamíferos. ¿Correcto? Entonces esa organización está asentada en el sistema límbico hipotalámico mamífero. Y aquí aparecen toda una serie de núcleos que yo no se los voy a detallar, pero que hay que rescatar con precisión importante. El núcleo paraventricular, donde se libera la oxitocina, el núcleo paraventricular, el núcleo supraóptico, el área preóptica supraóptica, donde se genera la GnRH, o sea, el estimulante de la hipófisis para la pulsión, para la iniciación de procesos reproductivos. O sea, están cercanas, con funciones cercanas, motivadas por el sistema nervioso central y por las emociones. Y nuestro cerebro dota de otros grandes, el supraóptico, igualmente para oxitocina, GnRH, y otros, el núcleo 4, etc., el ventromedial, de la vasopresina, el maxilar, etc., y la glándula hipófisis. Y en la glándula hipófisis se especializan las células para responder a todos esos estímulos que se inician por emociones, capacidad de respuesta. Por ejemplo, miedo es una emoción profunda que nos protege. Cuando tenemos miedo, nuestro sistema límbico hipotalámico desencadena respuestas de miedo, y la respuesta final es liberación de ACTH para liberar cortisol y acelerar la suprarrenal, una preparación para la huida, para la lucha o para la huida. Entonces estamos preparados permanentemente para estar sobreviviendo. Igual, cuando nos enamoramos, empezamos a liberar catecolamina, dopamina, y por eso nos tiramos en paracaídas por Dios de la mano. ¿Sí? No solo paracaídas, estamos locos, pero estamos locos de amor, entonces nos subimos y hacemos locuras, tenemos mucha dopamina, pero a su vez nuestro cerebro pulsa oxitocina, y por eso nos comprometemos, y por eso nos sentimos enamorados y nos tenemos confianza, y a su vez estamos preparando todo el sistema límbico hipotalámico para que produzca GnRH y a su vez produzca gonadotropinas y prepare para la ovulación. O sea que todo esto está escrito en la función de las células para garantizar la reproducción. Y en la neurohipófisis, el sistema neurohipotalámico almacena obviamente la oxitocina, la vasopresina y otros péptidos de transporte, las neurofisinas, etc. Entonces aquí vemos una síntesis esquemática de la función de los órganos, y yo no se lo voy a delimitar, pero que nos concluye que nuestro sistema nervioso está preparado para almacenar desde el sistema límbico hipotalámico todas las funciones que garantizan la supervivencia. Si no hubiese esa organización evolutiva, estaríamos probablemente rectando, ¿cierto? No tendríamos emociones, no tendríamos protección del otro, no nos enamoraríamos y no seríamos capaces de comernos nuestros propios hijos, huevos, como ocurre los lagartos, porque no tienen emociones. Un lagarto tiene hambre y se come el huevo que se encuentra, así sea propio, pero no tiene emociones. En cambio, los seres humanos y los mamíferos protegemos la cría como una garantía de supervivencia. Entonces, de la hipófisis surgen una cantidad de sustancias que a su vez, ustedes se van a dar cuenta, van entonces a circular en la periferia, cada una con sus funciones particulares, y ya se pueden relacionar de la necesidad de cuidar o de proteger el funcionamiento de todos los órganos. Por ejemplo, enfermedad tiroidea, están abusando el sistema, los médicos estamos abusando del diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Hipotiroidismo subclínico significa una relación atípica entre TSH y la hormona periférica.
pero una persona con hipotiroidismo subclínico, o sea, no tiene clínica, ¿es ¿sí o no? Pues estamos clasificando una cantidad de mamás de hipotiroidismo subclínico, las que la vamos a tomar hormona toda la gestación, cuando es una función potencialmente normal del sistema y así está funcionando. Pero como somos cuadriculados, entonces estamos metiendo todo en medicamentos. Y estamos sometiendo a mamás a una cantidad de tratamientos que ya hoy día se demuestra que si doy o no doy T4 como medicamento a una gestante, no modula, no cambia el pronóstico de desarrollo intelectual del bebé. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que en el futuro, cuando tengan capacidad de decidir sobre las personas con medicamentos, esto es importante que lo tengan allá. Ojo, no todo lo que aparenta ser anormal es anormal. Somos muy diversos, somos muy cambiantes. ¿Cómo surge entonces? Ya sabemos que el sistema nervioso regula todo. Y esa glándula que va a regular, que va a estimular, se llama las gónadas, que se especializan para la reproducción. ¿Cómo se forman las gónadas en los mamíferos, en el caso particular de los humanos? Surgen del epitelio celómico, el saco de York, o sea, la vesícula uterina. Esta que ustedes ven en el embrión hasta las 8ª semana en el embrión humano, en el huevo es la yema. En el huevo es la yema, el saco de York, donde están todos los nutrientes para garantizar el desarrollo del huevo. Cuando el pollito o el animalito que se desarrolla por huevo termina su proceso de gestación, en ese caso de desarrollo embrionario fetal, el saco de York ha desaparecido. Entonces un pollito cuando nace ya es pollito y ya no tiene saco de York, porque ya se le acaban los nutrientes. Y en el momento en que se le acaban, invierte en la cáscara, rompe el cascarón y se va a buscar comida afuera. En el humano, el saco de York dura hasta qué semana? 8 semanas. En las primeras 8 semanas, las células tallo, ojo, las células tallo son las células primitivas, los stem cells, que ustedes conocen muy bien, migran desde el saco de York a través del epitelio intracelómico. Este se llama epitelio extraembrionario o extracelómico y migran a la cavidad intracelómica, o sea, al interior de la cavidad mesotelial, o sea, peritoneo, lo que va a ser peritoneo. Esas células viajan por todo ese recorrido mesotelial y se van a ir a asentarse en las crespas urogenitales de la región dorsal. Ahí comienza el desarrollo de la gónada. En el epitelio urogenital, donde se forman el micronefros, el mesonefros y el metanefros, allí se va a definir una zona donde esas células totipotenciales van a formar las células germinales. Ustedes ya sabemos el origen de las células germinales. ¿De dónde vienen? De las células del saco de York, totipotenciales, que viajan antes de la semana 3, o sea, desde el desarrollo temprano, cuando empieza el desarrollo del saco de York, el embrión se pliega en la semana 3, forman la vesícula extraembrionaria y esas células empiezan a migrar hacia el epitelio celómico. Van a invadir el epitelio celómico dorsal a nivel de las crestas, en el mesonefros, y allí van a entrar entre células del mesénquima, o sea, células potencialmente del tejido medio del mesénquima, y las van a rodear. Esas células se van a rodear de células mesenquimales. Esas células totipotenciales, al entrar en el epitelio urogenital, se diferencian y se convierten en células germinativas, o sea, en gametos, entre gametos o progametos. Y allí esa celulita se va a proteger de células del estroma, o sea, células vecinas, y va a entrar en, ¿qué pasa? Meiosis. Suspende la mitosis, que venía dividiéndose, vamos a mostrar enseguida cómo venía dividiéndose. Salen aproximadamente en un epitelio celómico 1000 células del epitelio celómico y se dividen por mitosis. Y tantas divisiones mitóticas llegan
que la gónada llega a hospedar de 7 a 8 millones de células germinales. Y esas de 7 a 8 millones de células germinales se cubren de células del mesénquima que le paran la mitosis e inician la meiosis. Si ustedes saben bien que la meiosis, la división del ADN en unidades hijas monoméricas para la fusión con el gameto contrario y formar la estructura dimérica del ADN. Entonces ahí comienza la meiosis. La meiosis comienza una vez las células germinales totipotencial se incluyen en la gónada. Al incluirse en la gónada hay un mecanismo genético, hoy día ya se define, que lo inicia la propia célula, lo desencadena y le dice a las células del mesénquima: yo entro en meiosis, y se queda en la profase de la primera división meiótica hasta años después, cuando surge el desarrollo gonadal, el desarrollo del sistema neuroendocrino hipotalámico oficial, y empieza la estimulación endocrina, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Comprendido hasta ahí? Entonces estamos desarrollando un órgano altamente especializado que va a almacenar, es una biblioteca, es el depósito de todo el material genético de ese ser, que procede a su vez de la partición de características maternas y paternas, que es la herencia. Entonces esas celulitas llegan a crecer, miren, desde la tercera semana, que empiezan a migrar del epitelio celónico extraembrionario al epitelio celónico intraembrionario, a invadir la gónada hasta la semana 26 de gestación. En la semana 26 se alcanza el máximo de células germinales en el ovario de ese fenico que va a ser una dama. Esas células germinales llegan a ser 7 a 8 millones de células. Se llaman los folículos primordiales, rodeadas de mesénquima y sin mitosis, sino con meiosis. Claro. Pero esto no está solamente así. Una vez llegan a la célula, a la gónada primitiva, empieza la activación de genes que ustedes también ya conocen por biología de la célula, que activan la muerte apoptótica. O sea, la programación de la muerte celular se inicia una vez la célula llega a la gónada. Y entonces esa muerte por apoptosis hace que la población de la gónada tenga una caída, pero profunda, en el número de células al momento de nacer. Cuando una bebé nace a los 9 meses, sus ovarios ya no tienen 7 o 8 millones de células de unidades moleculares primordiales, tiene solamente 2 millones de células. Y esas 2 millones de células siguen en apoptosis espontánea durante todo el desarrollo del infante, de la niña, en todo lo que podemos hoy día llamar la preadolescencia. O sea, una vez nace, entra en contacto con la sociedad, con la madre, con los protectores, se vuelve un ser social, y cuando emerge la adolescencia, o sea, aparecen las características sexuales secundarias y empieza ese estímulo sexual para el desarrollo del yo sexual. Aparece mi primera figura sexual, mi primera figura erótica, mis ovarios como mujer ya están preparados para dar huevos. Y solamente hay 450.000 celulitas en el momento de la menarquia. Cuando empieza esa capacidad reproductiva, ha bajado la población de células desde 7 millones hasta 450.000 células. Y sigue la meiosis, y sigue suspendida la meiosis y sigue la apoptosis. Y las células siguen cayendo, y cada mes, enseguida les voy a decir cuántos salen diarios, hasta llegar a los 40, 45, 50 años que se finaliza la función gonadal. Aparece la menopausia de la mujer, que no aparece en otras especies. La menopausia de la mujer, cesa la capacidad reproductiva, y en ese momento de la vida la mujer tendrá aproximadamente 10.000 células, de 10 a 15.000 células.
calculan pues, los histólogos, los biólogos, en el trabajo en reducción de las células, de las cuales de ese total de células que llegaron a la gona, solamente se van a necesitar para el potencial productivo 1, 2 o 3. En el mayor de las veces, en la mayor de las veces, la abuela Josefina o la abuela Kika, que tuvo varios hijos, tendrá 25. Tendrá 25. Pues una mujer que pueda tener en los años reproductivos la capacidad reproductiva, con gestación y todo, podrá tener, a no ser que tenga gemelas, 25 hijos. 25 huevos. De esos 450.000 en la menarquia, o de esos 7 millones en la semana 26. Entonces ya ahí ustedes le van a poner inmediatamente el título, y esto es un proceso altamente selectivo. Qué cosa tan espectacular, o sea, solo se necesitaron 1 o 2 para garantizar la reproducción de ese ser, pero llegaron cantidades de células al ovario para estar disponibles. Y con solo 450.000 de la menarquia comienza la fase reproductora. ¿Ya? Pero la vida no es solamente reproducción, es la capacidad de relación, la capacidad de ser, de desarrollo, etc. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque eso es lo que llamamos el depósito, la reserva de las gonadas, la reserva genética. Esta gráfica muestra la capacidad de apoptosis. A mayor cantidad de células disponibles, o sea, al comienzo de la vida reproductiva, el proceso de selección de unidades foliculares en azul es mayor. Obvio, mientras más células haya, mayor capacidad de selección de unidades foliculares habrá, por lo tanto, habrá mayor capacidad de ovulación eficiente y efectiva. Eso da cuenta entonces de que, ¿cuántos son más fértiles? Pues mientras más joven, más fértil. Mientras se estabiliza el sistema a partir de los 15, 18 años, y se habla de la mayor fertilidad de los 20, 25 años hasta los 35 años. En la época en que ustedes están. Y eso no quiere decir que no van a poder ser fértiles. El día de mañana, si deciden ser fértiles, serán fértiles. Pero en la época de mayor fertilidad, e interpretemos, en la época de mayor fogaje, en la época donde mayor intensidad sexual hay, de mayor búsqueda, mayor relacionalidad, es una trampa evolutiva. Es una trampa de la evolución para garantizar la reproducción. Lo que pasa es que los seres humanos nos volvemos racionales, ¿cierto? Y le damos sentido a las cosas. Pero es el mayor periodo de fertilidad. Cuando decae el número de células disponibles antes de la menopausia, pues la selección molecular será menor y la probabilidad de ovulación será menor. Eso da cuenta o explica por qué es más difícil para muchas chicas que retrasan su potencial reproductivo después de los 37 años, que es un punto crítico de declinación del potencial reproductivo, lograr una concepción. Pero se puede hacer. De hecho, pues, ¿cuántos de nosotros hemos nacido de una mamá de 39, de 40, de 41 años? Y sobre todo en la modernidad, que las mamás, las mujeres están decidiendo aplazar su potencial reproductivo por su desarrollo personal, y eso está excelente. Entonces, esto es para dar cuenta que a mayor número de células disponibles, mayor selección folicular y mayor atresia, obviamente. A menor número de células, menor disponibilidad y menor atresia. ¿Cómo interpretar entonces una gónada? Una gónada que es el almacén en la biblioteca, el depósito, las células de todo el material genómico para garantizar esa reproducción, no es solamente esto. Yo se lo voy a plantear así. Imagínense una bodega de frutas, donde todas y cada una de las frutas son muy buenas. Hay unas menos buenas, hay unas pésimas, generalmente para esta no buenas. Pero eso es la que da la diversidad de las células. De todas estas frutas, de todo ese producto tan rico de frutos que hay ahí, entendamos cada uno como un ovocito, muchos van a salir y se van a fundir. Y solamente uno o varios van a ser realmente útiles para garantizar su función, para emitir alimento. Entonces, las unidades moleculares están como ese depósito enriquecido de frutos, de huevos, organizados en el ovario
para cumplir entonces las funciones que garantizan la reproducción. La función mayor de la glándula es entonces almacenar los ovocitos para que ellos en un proceso espontáneo y luego por maduración hormonal garanticen la maduración de un ovocito fertilizable y garanticen la propagación de la especie. Una gónada saludable es una gónada donde existen diversos folículos en distintas fases de respuesta. Y ojo con esto porque también es un error de la medicina. Los médicos hacemos mucho daño. Yo les invito a que se piensen cuando sean médicos y tengan capacidad de decidir. Damos diagnósticos muy acelerados. Entonces alguien compra un ecógrafo y toda chica que llega al consultorio tiene ovario poliquístico. Una mujer le diga que tiene ovario poliquístico, ponerle la marca aquí y bloquearle una cantidad de cosas y enfermarlo. Ver un ovario lleno de folículos, ahí ven varios folículos, no significa un ovario poliquístico. Hay que cumplir los parámetros, porque los ovarios todo el momento reproductivo tienen varios folículos. ¿Qué otra función cumple la gónada? Regular esas hormonas que van a contrarrestar la función hipotalámica y hipofisiaria, preparan todo el ambiente sexual y reproductivo, porque de allí surgen los esteroides. Los esteroides sexuales que marcan el comportamiento sexual del ser surgen de las gónadas y a su vez la gónada soporta la gestación, soporta el embarazo en las primeras 8 o 10 semanas de la gestación humana y garantiza que se seleccionen los folículos mejores para la propagación de la especie. ¿Cómo están organizadas esas unidades foliculares? La mayoría de las unidades foliculares están en los estados más tempranos. Folículos de tipo 1 o 2, o sea, primario y secundario. Como máximo, unos pequeños llamados preantrales, o sea, con formación de antro. Pero el 99,9% son folículos primarios y secundarios. ¿Están en mitosis o en meiosis? Meiosis. Y están rodeados de células de la granulosa, observen la coronita de células de la granulosa, células mesenquimales que están en contacto íntimo, paraclínico y autoclínico. ¿Ya? O sea, ellas se están comunicando a través de todo el sistema de citoesqueleto con el ovocito. Y el ovocito, a su vez, les está enviando mensajes de acuerdo a su condición de madurez. Folículo primordial de una sola línea, folículo primario más grandecito de la número de células de la granulosa y folículo secundario. Todavía no hay síntesis de sustancias hacia la periferia, por lo tanto no hay folículo. O sea, se llama folículo, pero no hay antro, no hay cavidad, no hay acumulación de sustancias. El resto de células ya emergen a partir del proceso de maduración como folículo antral temprano, o sea, un pequeño antro, o sea, una cavidad acumuladora de sustancias producidas en las propias células del folículo, de las células de la granulosa, folículo antral seleccionado, que tiene ya más de 10 milímetros, seleccionado más de 10 milímetros, o sea, se puede ver por ecografía, tiene 10 milímetros de diámetro, y miren que el ovocito sigue igual. El ovocito mide más o menos 90 a 100 micras. El ovocito es posible verlo a la luz del ojo. Sí. En una camarita vamos a ver el ovocito como la punta de una aguja, o sea, una décima de milímetro. Con microscopía, obviamente se ve mayor, pero se puede ver el acúmulo del ovocito captado como la punta de una aguja, un pequeño punto. Si lo ve con microscopía, lo ve 90 a 100 micras. Folículo antral es todo el folículo con todo el antro y todas las células de la granulosa de 10 milímetros. Folículo preovulatorio crece hasta los 18 a 22 milímetros. Ese es el folículo preovulatorio. Ese es el que la mujer en el momento preovulatorio dice: tengo un coliquito, tengo un dolorcito acá, tengo la tensión del ovario porque está crecido y va a ser preovulatorio. Después de la ovulación, que se llama cuando ocurre, aparece el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, no es más que el folículo que ha expulsado el ovocito se reduce, se invade de vasos sanguíneos de sangre, o
sea, le llega sangre directamente a la unidad folicular y las células de la granulosa se luteinizan, o sea, se transforman para sintetizar progesterona. Cuando aparece la ovulación, aparece la progesterona. Ahorita vamos a ver en qué momento aparece la progesterona, que se llama folículo roto ovulatorio. La progesterona dura en síntesis más o menos una semana después de la ovulación, y si no hay gestación, cae. Entonces el endometrio se descama, se libera porque no hay progesterona. Si hay fecundación, una semana después de la ovulación, el huevo fecundado, el preblastocisto o el cigote, se implanta, y al implantarse empieza a sintetizar una sustancia dentro del endometrio. ¿Cómo se llama? Gonadotropina coriónica humana. Empieza a aparecer la gonadotropina coriónica, que tiene función de qué tipo de hormona. ¿Tipo qué? LH. Actúa como la LH, o sea, célula, hormona luteinizante, y entonces esa gonadotropina coriónica coge al cuerpo ovulatorio, al cuerpo del glúteo, y lo estimula para la síntesis de progesterona y se establece la gestación. Y ahí, ausencia de menstruación una semana después, gestación y 2 o 3 semanas después, síntomas, prueba positiva y empieza la gestación a correr. En el cuerpo lúteo inicial se produce progesterona. En la fase final, el cuerpo lúteo se reduce y queda como una unidad atrésica que se llama cuerpo albicans. Ya entendiendo cómo ocurre eso, ya podemos identificar los diferentes tipos de células. Observen que el ovocito es siempre igual, 80 micras, se rodea cada vez más de células de la granulosa y se definen 2 sitios muy importantes que son la parte, observen acá, lo que llaman las células parietales, o sea, que forman la pared, y las células de la corona o cúmulus. El cúmulus es este y esta es la corona. Cuando el ovocito se ovula con células del cúmulus y células de la corona que lo acompañan incluso hasta después de la fecundación. Entonces el ovocito, que es la célula más importante, la protagonista, pues obviamente protege el genoma, regula su unidad y activa, ella misma se activa su meiosis. Las células de la granulosa son las que le hacen el freno meiótico, o sea, inhiben la meiosis hasta que el ovocito le diga, déjenme aquí, que yo los sigo con la meiosis. Sintetizan los estrógenos a partir de andrógeno, lo vamos a ver la semana entrante, y sintetizan en las células del cúmulus proteínas. Las proteínas necesarias para regular intracrino la unidad. O sea, tiene sentido ya entender cómo se relacionan las células. Las celulitas que se están produciendo en las células del cúmulus se producen intracrino, regulan la función paracrina, y a su vez algunas salen de la circulación y se absorben, pero la mayoría están funcionando activamente allí. Y esas proteínas tienen que ver con la regulación entonces del ciclo, como son la inhibina, la activina, los factores insulinos de crecimiento. Y las células de la teca son a su vez células estromales que, por estar en contacto con la circulación, o sea, con los capilares que le llegan al ovario del estroma, les llega LDL, o sea, colesterol. Y al llegar ese LDL, las células de la teca son capaces de sintetizar andrógenos. Y los andrógenos son a su vez precursores de los estrógenos, que lo vamos también a ver la semana entrante. Entonces aquí, para mostrarles que el ovocito no es una célula quieta, que es una célula que interviene en el proceso de la proliferación de las unidades foliculares, en la formación del folículo, en la diferenciación de las células, en la expansión del cúmulus antes de la ovulación y en la síntesis de esteroidogénesis, y que todos los estímulos que le llegan al ovocito pueden mediar su crecimiento, el paro meiótico, todo el proceso transcripcional y de madurez. Es necesario que el ovocito tenga activos estos genes. Y hoy día se sabe que hay personitas que, a pesar de que ovulan, no son fértiles. O
ovulan, pero liberan el huevo, pero no hay madurez nuclear citoplasmática. Entonces son personitas que tienen problemas en SG, EDF, problemas en el inicio en otros genes que están interviniendo en el proceso de la meiosis, y entonces la partición de la célula no es adecuada. Hacemos esto que ya lo hemos dicho, las células del estroma, del ovocito, tienen una estrecha relación a través de células unión gap para la regulación de esa meiosis y de esa fusión. Esto ustedes lo saben muy bien, pero quiero resaltar que acá una cosa. La menarquia inicia el proceso de liberación de la meiosis. Solo hasta la menarquia. Cuando comienza entonces las primeras funciones ovulatorias, la meiosis se libera, y pasando del ovocito primario en profase de la primera división meiótica, solamente ocurre la liberación de la primera fase meiótica cuando se ovula. Y la primera parte del ADN se forma en cuerpo polar y la segunda mitad queda en un ADN de 2N, de 2 hidratos. Solamente si hay fecundación, o sea, ensamble con el genoma masculino, hubo fertilización, la meiosis se termina. Y se termina liberando de la mitad del material, o sea, la parte haploide, formándose el segundo cuerpo polar. Y solamente se forma el segundo cuerpo polar si hubo fertilización. Si no hubo fertilización, no se forma segundo cuerpo polar. Este segundo cuerpo polar es el que queda en el ovocito muchas veces como corpúsculo de Barr. ¿Se acuerdan? Corpúsculo de Barr en histología. Entonces la fertilización es la que finaliza la meiosis para que se junte una edad monométrica con la otra del masculino. Las uniones GAP que están uniendo el ovocito con las células granulosas son muy importantes, porque la estructura del citoesqueleto es fundamental para la estabilidad de la unión intercelular. Esto explica, por ejemplo, que hay personitas con dificultades en las uniones GAP, por ejemplo, el síndrome de Kaplan-Meier tiene situs inversus, o sea, a transposición de los órganos de la cavidad en el otro lado, tienen trastornos de las cilias, tienen anosmia, proceso de olfacción alterada, trastornos de la migración espermática, porque la cilia del flagelo funciona más en la estructura flagelar, y a su vez la ovulación es alterada en la tamis. Entonces el síndrome de Kaplan-Meier es muy raro, se puede asociar con una pérdida de estas proteínas que tienen que ver en las uniones GAP de la relación citoesquelética. Ya les dije, las células de la granulosa dependen de las células del estroma periféricas, que llaman células periféricas porque sintetizan andrógenos y a su vez sintetizan la progesterona, y las células de la granulosa sintetizan estrógenos, péptidos y colesterol. Hacemos esto rápidamente para que ustedes puedan. Bueno, una cosa muy importante del folículo es que a medida que crece se va habilitando en su periferia de receptores de FSH. Por lo tanto, un folículo muy temprano, como el folículo que emerge hasta el folículo secundario, tiene pocos receptores de FSH, pero los tiene. Que a medida que se expone a nueva cantidad de FSH, o sea, de hormona folículo estimulante, aumenta la producción de la síntesis de receptores de FSH, y se llega a tal magnitud que en el folículo preovulatorio, o sea, el folículo de 18 a 22 milímetros, tiene tantas unidades foliculares preparadas para responder, tantas células de la granulosa preparadas para responder a la FSH, que prácticamente toleran la caída de la FSH en el sitio, como lo vamos a ver enseguida. O sea, es la preparación celular en receptores de FSH la que habilita la unidad folicular para la ovulación. Si el folículo no tuviese, y eso también es un problema de reproducción, no tuviese la formación adecuada de receptores de FSH, pues la FSH puede estar muy elevada, puede hacer su pico y el folículo no responde. Esas personas tienen problemas de fertilidad. Entonces es necesario que el folículo de crecimiento aumente el número de receptores de FSH. ¿Cómo ocurre
sencilla. Cuando nace el bebé, la sensibilidad, o sea, la respuesta neurohipotalámica en la vida embrionaria es máxima. Por el estímulo hormonal de mamá, el niño tiene, el bebé, la hembra y el machito, dentro de mamá, en todos los mamíferos, tiene capacidad de respuesta en el eje hipotalámico oficial a las hormonas por el ambiente endocrino de mamá. Cuando nace, en los primeros 2 años hay una decadencia importante de esa sensibilidad del eje. Durante la infancia pasa los primeros 4 o 5 años sin respuesta. Es un bebé en crecimiento entre el 2º al 7º año, y cuando emerge el desarrollo neural alrededor de los 7 años, se marca por el inicio de la adrenalina. La adrenalina es el primer estímulo de desarrollo del sistema neurolímbico hipotalámico hacia los órganos periféricos. Antes que la gónada se organiza la adrenal para sintetizar andrógenos precursores. Emerge entonces la síntesis del eje hipotalámico hipoficial, la producción de CRH, aparece la producción de cortisol y otras sustancias dentro de la adrenal, entre ellos los andrógenos precursores, y unos 2 años después, los andrógenos precursores de la suprarrenal son el sustrato, o sea, el materia activo para que la gónada que está en desarrollo empiece a sintetizar estrógeno, y en el caso del niño, testosterona. Entonces, el desarrollo puberal no comienza a los 11-12 años, eso es un cuento, es una mala interpretación. Comienza desde el inicio de la vida. Cuando el niño nace, se bloquea, y en los 6-7 años emerge la capacidad de respuesta del eje hipotalámico hipoficial y empieza a preparar el terreno para que la gónada, una vez se estimule alrededor de los 8-9 años, pueda dar cuenta de la primera menarca en los varoncitos, las primeras erecciones, y comienza alrededor de los 11-12 años la función gonadal. Inicialmente, una función gonadal inmadura, una función que tiene que ver, una función que tiene que ver con la capacidad organizativa de las células de la glándula a medida que las precursoras levantando el suprarrenal y luego la gónada. Con esos andrógenos se sintetizan estrógenos, y al aumentar los estrógenos progresivamente se sensibiliza el hipotálamo como estaba sensibilizado en la vida fetal. Entonces, ¿quién sensibiliza el hipotálamo? Los estrógenos. Los estrógenos de mamá durante la gestación tuvieron el cerebro profundamente sensible a las hormonas, y el hipotálamo podía responder. Cuando pierde los estrógenos porque sale el bebé y ya se pierde la función, la relación mamá-bebé, el hipotálamo entra en un estado de calma, y luego por la maduración del bebé, del sistema nervioso central, de sus emociones y su función neural, empieza a estimularse la adrenal y finalmente se sensibiliza cuando aparecen los estrógenos. Entonces son los estrógenos los que van a sensibilizar el mecanismo de retrocontrol del hipotálamo, del sistema límbico hipotalámico. Y ese sistema límbico hipotalámico va a garantizar entonces que esa estimulación sensorial regule toda la producción de las neuronas que van a pulsar los estimuladores de la función gonadal, la GnRH. En el núcleo 4 se sintetiza un péptido corto de 9 aminoácidos, y ese péptido inicialmente la producción es errática. Es una producción errática que no cumple los parámetros de madurez. Entonces empieza una producción de más de 90 minutos, a veces con picos muy altos, a veces con picos muy bajos. Durante los sueños, el sueño del niño, cuando la función ya ha empezado, alrededor de los 7, 8, 9 añitos, el bebé, los niños necesitan dormir muy bien para que se den los ciclos REM de movimientos oculares, ya lo tienen ustedes en fisiología. Y durante esos ciclos REM, el sistema neurohipotalámico hipoficiario se regula en pulsos de GnRH de 90 minutos. Y esa pulsatilidad de 90 minutos que se da en los sueños REM, a partir de la pulsación de GnRH, se va produciendo
síntesis de LH y FSH. La que nos interesa, FSH, que es la quemadura. Y entonces ya ustedes entienden, claro, entonces por eso las unidades folliculares comienzan a ser estimuladas solo cuando los ciclos REM se van regulando y entonces van apareciendo esos pulsos durante los sueños REM a lo largo de los 11 años y a lo largo de los 15 años los pulsos ya son regulares, de 90 minutos durante el sueño REM. Aparece entonces una estimulación de GNRH que se refleja en pulsación de FSH. Y si aparece FSH, entonces el folículo es estimulado por FSH, aumenta la mitosis, aumenta el desarrollo del folículo, aumenta los receptores y aumenta la capacidad de ovulación. ¿Cómo se refleja eso en la periferia? Observen acá. Observen acá, los pulsos de GNRH se reflejan en pulsos de FSH, el punteado y de LH. Y en la mitad del ciclo ocurre la ovulación. Y observen aquí, estrógenos. Miren, pico máximo de estrógenos, 36 horas antes de la ovulación. Empieza el estímulo de LH, ocurre la ovulación 12 horas después. Y aparece luego un segundo pico de estradiol en la segunda mitad para facilitar el transporte del gameto fecundado. Observen esto. Esta es la inhibina. Miren, la inhibina bloquea acá, cae la FSH y luego se produce un segundo piquito y es la inhibina la que inhibe o la que bloquea, regula la ovulación. Veamos entonces el contexto. El sistema neurohipotálamico regula las funciones periféricas, es la hipófisis la que produce FSH y LH para estimular las células de la granulosa, en el testículo las células de Sertoli, y las células de la teca, la LH, en el testículo las células de Leydig. Granulosa, producción de esteroides. Sertoli, producción de sostenimiento de los espermatozoides, de la espermiogénesis. Teca, producción de andrógenos, en el testículo, producción de testosterona. Esa producción tiene un mecanismo de retroacción. FSH estimulante de la mitosis, LH a partir de la ovulación, luteinización. Y el mecanismo de retrocontrol, uno pensaría que es el estrógeno, pero el mecanismo de retrocontrol negativa no es el estradiol, es la inhibina. ¿Se acuerdan? Se produce en la unidad folicular, en las células del cúmulus. Esa proteína va al cerebro e inhibe los pulsos de GNRH y controla entonces la pulsación de FSH y la pulsación de LH. El mecanismo de sensibilización del hipotálamo es el estradiol. Lo hace durante la vida intraembrionaria y lo hace durante la madurez. La maternidad, muchachos, ahora muy dura. El estradiol entonces es el que estimula y la progesterona que se produce en el cuerpo lúteo es inhibidor negativo. Por eso los anticonceptivos fundamentalmente son soportados por una progestina o una progesterona sintética o derivada de la testosterona. En el testículo, el mecanismo de retrocontrol negativo es la inhibina y la testosterona y el estradiol funcionan como sensibilizadores. El estradiol estimula la hipófisis más que la hipófisis del hipotálamo, sensibilizándolo para los pequeños estímulos y haciéndolo altamente sensible para la producción de los picos de FSH y LH. Si el pico de estradiol no ocurre esas 36 horas antes de la ovulación, se puede bloquear la ovulación, porque es necesario que haya suficiente cantidad de estrógenos, 300 picogramos por mililitro, durante 36 horas, para que el hipotálamo se sensibilice a los pequeños cambios y aumente la producción de FSH, que es el que finalmente con la LH induce la ovulación. Aquí vemos la decadencia de los folículos desde los días previos. Entonces ustedes dirán, el folículo que se ovula este mes surgió este mes. No, surge desde los últimos 3 meses. Desde los últimos 3 meses los folículos de manera natural salen de manera espontánea sin necesidad de gonadotropinas. O sea, de manera natural los folículos están saliendo, recuerdan, hacia la apoptosis o hacia la liberación por mecanismos paracrinos
y solo en los últimos 80 días el folículo se vuelve sensible a las gonadotropinas y empieza a aparecer la estimulación de la FSH para sacar folículos de tipo secundario hacia los preantrales centrales y llevar a solamente uno del número de folículos que salen diarios, uno va a ser seleccionado, como les mostré en ese gran almacén de frutos deliciosos, pues uno solo de los folículos va a ser el elegido para hacer la ovulación. ¿Cómo se elige? Un mecanismo estocástico, el mejor preparado, el mejor de todos. Nosotros podríamos decir que nosotros somos el resultado del mejor folículo de mamá en su momento, el más seleccionado, que se inició en su maduración con muchos otros folículos 2 ciclos antes del momento ovulatorio. Pero la fecha de la última menstruación marca el inicio del proceso reproductivo, pero esa fecha simplemente me dice que 2 fechas antes habían iniciado esos folículos, ese folículo preseleccionado, su iniciación espontánea. Y de acuerdo a las gonadotropinas existentes, la respuesta se da. ¿Qué aprendemos de eso? Que todo ciclo reproductivo, todo ciclo menstrual depende de los 2 meses antecedentes. Entonces la pregunta muy básica que uno le puede decir a una dama es: tengo cambios del ciclo, en los 2 últimos meses vengo con irregularidades, no uso medicamentos, no uso nada. La pregunta es: ¿ha tenido estrés en los 2 meses precedentes? ¿Coincide generalmente con estrés emocional, físico, cirugías, una fase de sepsis, una infección, una enfermedad severa o algo, o un estrés emocional? Eso hay que preguntarlo, porque la dependencia, ellos surgen natural, pero la dependencia de las fases foliculares previas marca el resultado de la ovulación. O sea, una ovulación satisfactoria significa que la mujer ha tenido ciclos precedentes satisfactorios, adecuados. Y a su vez explica por qué una chica, después de haber tomado anticonceptivos o haber utilizado una inyección de depósito, bloqueador de hipotalámico hipoficiario con anticoncepción, suele no embarazarse, no entrar en gestación hasta 2 o 3 meses después de. La gente dice: es que se tiene que desintoxicar. No, esos medicamentos como drogas, las anticonceptivas en 24 horas desaparecen. Los metabolitos lo van a entrar, desaparecen en el intestino, las bacterias se transforman, todo eso en 24 horas decaen en ese momento. Pero no hay toxicidad como tal. La que se produce toxicidad la produce con una pastilla o con una cama. Pero no hay toxicidad, no hay que desintoxicar. Es como interpretar que los 2 ciclos precedentes estaba bloqueada. Y como estaba bloqueada, entonces no hay iniciación de cohortes, por lo tanto, solo después de 2 ciclos empieza a haber cohortes disponibles para la fecundación. ¿Queda claro eso? Pues entender eso es muy importante, porque nos da cuenta, nos da respuesta a una serie de situaciones clínicas. Aquí simplemente para mostrar que comparativamente con todas las otras especies, el humano entra en menopausia. Inicia su fase de desarrollo celular gonadal en azul, luego viene la fase reproductiva, que es más o menos de entre los 12, 13 años hasta los 40, 45, 50. Entonces, durante este tiempo es fértil, y finalmente viene la menopausia alrededor de los 50, 51 años máximo, ya se pierde la función y se desaparece la capacidad fértil. En cambio, en los otros animales, la reproducción permanece desde la pubertad hasta la muerte, ¿correcto? El endometrio, que es el órgano efector donde se va a asentar la implantación, responde a su vez a las hormonas producidas en el folículo. Entonces, en un ciclo de 28 días, el endometrio tiene 2 fases. La fase inicial proliferativa, cuando el folículo entra en el primer día del ciclo. ¿Cuándo inició el desarrollo de este folículo que va a ser seleccionado? 2 meses antes, o sea, 84 días aproximadamente. Y este folículo empezó en una carrera para ser ovulado este mes, en el día 14. Empieza la folículogénesis, se continúa la folículogénesis, se va aumentando el estradiol. Miren, el estradiol, en la medida en que aumenta el estradiol, aumenta el endometrio,
se prolifera, se prepara para la anidación y luego viene un segundo pico en la fase post-ovulatoria. Aparece el folículo dominante, que es superior a los 10 milímetros. El día 10 crece 2 milímetros por día para llegar más o menos el día 14, a tener más o menos 18 a 22 milímetros de diámetro. Ocurre la ovulación, folículo preovulatorio, folículo de Graf, o folículo preovulatorio máximo, con un gran antro lleno de sustancias nutritivas, factores de crecimiento, estradiol, hormonas de todo tipo. Allá hay inhibina, activina, factores universales de crecimiento, etc. Usted puede coger el líquido folicular y con eso puede garantizar incluso la siembra de folículos de ovocitos para fertilización. Eso hacen los que hacen tecnología reproductiva. Ocurre la ovulación el día 14 o alrededor del día 14, aparece entonces la progesterona. Miren este pequeño pico. Este pequeño pico coincide con la elevación de la LH, se empiezan a luteinizar las células de la granulosa, se produce progesterona y el segundo pico de la progesterona garantiza que el endometrio se vuelva secretor, o sea, libere proteínas de nutrición preparándose para la anidación. ¿Cuándo se anida? Un huevo fecundado, una semana después de la ovulación, día 21. Entre el día 14 y el día 21, el huevo viaja entre la ampolla al endometrio y cae, se pega aquí durante 2 o 3 días y luego se implanta, y cuando se implanta empieza a producir gonadotropina coriónica humana. Entonces hace que ese cuerpo lúteo ya no dependa de esta progesterona, sino de la síntesis de progesterona que se empieza a estimular por la gonadotropina. Empieza aquí la gonadotropina y empieza a sintetizarse progesterona, actúa sobre el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo arranca a producir progesterona, llega a producir hasta 400 nanogramos por mililitro de progesterona, cuando lo normal está entre 15 a 20 en la fase ovulatoria y en la fase folicular 2,5, 5 como máximo. O sea, la progesterona es la que defiende y protege la gestación, por eso llamamos progesterona, pro a favor de gestación. La progesterona. Si no hay progesterona, no hay gestación o hay aborto. Una de las causas de aborto, dificultades para la producción de progesterona. Muy bien. Si no hay fecundación, la progesterona cae y unas 24 horas después del pico máximo más bajo de progesterona viene la menstruación. Se descama la menstruación del endometrio por apoptosis. Se inicia una muerte celular programada y viene la menstruación, que va a durar entre 3 a 5 días en términos normales. Aquí observamos el comportamiento del estradiol. Miren la inhibina. Cuando la inhibina llega al máximo, la FSH cae. Y entonces aquí nos da la respuesta. Claro, el folículo con mayor número de receptores de FSH me aguanta esa caída de FSH. O sea, lo que hace la caída de FSH es decirle a los folículos que vienen acompañando, se les acabó el sustrato. Ya no lo vas a acumular más. Pero el dominante dice, no me importa, soy capaz de responder a lo poquito que usted me produce. Usted baja la FSH en verde y el folículo dominante ya está en camino hacia el este. Los otros decaen, terminan y se mueven por apoptosis y cuadro. Cuando ocurre el pico de la LH, aquí observen, LH está iniciando acá, FSH, este está corrido, aparece el pico de la LH, miren ahí, inicia el pico de progesterona, miren acá, ¿se dan cuenta? Pico de progesterona, luteinización, preparación para la formación de cuerpo lúteo, 12 horas después del pico de LH, ovulación, 36 horas después del pico de estradiol, de acá, 36 horas, ovulación. ¿Ya? 300 picogramos por mililitro de estradiol para garantizar. Entonces, esta es la fase fértil, la mitad del ciclo. El periodo de mayor fertilidad. En el te decía que la mujer está más receptiva. Y hay unos estudios de neurociencia, de neuroconducta, donde la mujer se vuelve más atractiva y la hembra no humana se vuelve más atractiva al macho en la fase preovulatoria. Es un engaño de la naturaleza. La naturaleza se garantiza por cualquier forma
su capacidad reproductiva. Entonces nosotros los seres humanos lo único que hacemos es interpretar esto y tratar de montar pedido oferta. Muy bien, aquí están los valores. Esto para resumir lo que les venía diciendo, la cohorte de células que surgen diariamente en mujeres en edad fértil supera los 30 folículos por día. 30 folículos por día salen, muchos se han morir por apoptosis, quedaron arriba. Pero arriba está simbolizado, energía surgen, caen. Uno solo, desde hace 3 meses, 2 meses y medio, 3 meses, comenzó la clona. A partir de los 35 años, las unidades foliculares caen, ¿recuerdan? Cae el número de células de reserva, disminuye el número de reclutamiento y disminuye la capacidad de crecer. Aparecen de 15 a 20 por día, de los 35 años en adelante, y en los 40 años, una dama no produce sino un foliculito por día. O sea que la capacidad fértil y de reclutamiento es cada vez menor y disminuye su potencial fértil. Para terminar, chicos, tenemos aquí entonces un folículo. Aquí comenzó la selección del folículo dominante, el que emergió aquí se inició 2 ciclos antes. Este me garantiza la síntesis de estradiol suficiente para que los distintos ciclos continúen. Y ojo, la raya amarilla me muestra el día en que el último de los folículos, el dominante, ya está marcado para la dominante. Este aumento de progesterona, que se complementa finalmente con el de inhibina, que le baja la FSH, este de progesterona le pone el puntillazo final a los folículos que potencialmente venían acompañando. Porque la progesterona del luteolín es folículo líquido, va en contra del folículo. Como la progesterona es gestacional, y entonces en esta fase lútea, una buena fase lútea del ciclo precedente, produce una buena ovulación, una buena síntesis de estradiol para el siguiente ciclo. Ya les dije esto, la retracción negativa. Ya este es un resumen que les queda ahí en la gráfica, y eso es todo. Mucha paciencia, muchas gracias. Les dejo la presentación aquí para que la copien.